Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido interesante, un contenido de algo que la Biblia no da muchas informaciones, pero aquí yo tengo unas cuantas argumentaciones bíblicas. Tengo argumentaciones que están en la palabra y tengo argumentos que no están directamente en la palabra. Y quiero hablar sobre el tema, ¿dónde estuvo Jesús de los 12 a los 30 años? Esto es algo que no hay mucho argumento sobre esto a nivel bíblico. Jesús murió a los 33 años y cuando tú divides 33 entre 2, da 16.5. O sea, si tú me dices que Jesús tuvo 18 años fuera, tú me estás diciendo que más de la mitad de su vida no se sabe dónde estuvo Jesús. Y esto es algo intrigante, amados, porque si usted me dice 1 o 2 años, hasta 5, pero usted me está hablando de 18 años, de los 12 a los 30, hay 18 años de diferencia. Y no hay registros de dónde realmente estuvo Jesús. Aquí yo tengo unos cuantos argumentos, no argumento diciendo exactamente dónde él estuvo, pero sí voy a hablar un poquito sobre esto. Obviamente esto no está estipulado en la palabra de Dios. Hay gente que no suelen creer lo que no está en la Biblia. Yo entiendo que la Biblia es un libro que tiene muchas informaciones, pero la Biblia no contiene toda la información sobre nuestra humanidad. Hay gente que dicen, yo pensaba así anteriormente, que la Biblia es la mente de Dios. Y si la Biblia es la mente de Dios, entonces tú estás diciendo que el Dios infinito tiene fin, o sea, un Dios finito, porque es un libro que tiene un inicio y tiene un fin. Yo creo que la mente de Dios no se puede contemplar en un libro, eso es lo que yo creo. Yo entiendo que la Biblia es una fracción de la mente de Dios, pero no totalmente como dicen la mente de Dios. Hay algo con Jesús, que Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años. Y hay gente que se pregunta que por qué él esperó 30 años, aparte de que esto era una costumbre judía. Aquí en el libro de Lucas, por ejemplo, en su capítulo 3, verso 23, aquí habla de la edad de Jesús al iniciar su ministerio, habla de la genealogía. Miren lo que dice. Lucas capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. O sea, aquí me está diciendo que cuando Jesús inició, Jesús tenía 30 años. La Biblia dice era como de 30 años. Entonces se entiende que tenía más o menos 30 años. Pero ¿por qué Jesús, cuando inicia su ministerio, por qué lo inicia a los 30 años? Dentro de la costumbre judía, una persona llega a ser mayor de edad a partir de los 30 años. Y había muchas cosas en las que Dios hacía que se tomaba en cuenta a la gente de 30 años en adelante. Entonces Jesús no quebrantó esta ley, por decirlo así. Miren lo que dice acá. En el libro de Números, en su capítulo 4, verso 2 y verso 3. Luego voy a leer el verso 22 y 23 y después voy a leer el 29 y el 30. Esto era una ley judía que era respetada por el mismo Jesús. Números capítulo 4. Voy a leer el verso 2. Dice, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi, por sus familias, según las casas de sus padres. Verso 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todo lo que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que para la gente servir en el tabernáculo de reunión se le exigía esta edad. Estos tienen un significado en la costumbre judía. Mira también lo que dice el verso 22. Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de su padre por sus familias,
Verso 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todo lo que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Eran todos de 30 años para arriba. Y el verso 29 y 30 dice, contará los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contará. Todo lo que entra en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Aquí, esto era parte de la costumbre judía, que tenían que tener 30 años. Por eso cuando Jesús aparece, Jesús se desaparece a los 12 y aparece a los 30 años. Pero en ese lapso de tiempo, ¿dónde exactamente tuvo Jesús? Aquí no hay registro sobre esto. La Biblia no dice esto. Hay muchas teorías. Y voy a iniciar con esto. Hay muchos que creen que estaban con los esenios. ¿Quiénes son los esenios? ¿O qué dice la Biblia de los esenios? Mírenlo acá, aquí tengo unas anotaciones. Dice, los esenios fueron una secta judía que surgió en el siglo II antes de Cristo. O sea, los esenios eran judíos. Dice que era una secta judía, era un grupo judío. Y estableció la comunidad de Qumran. Se enfocaban en la pureza ritual, copiaban libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre los libros de los profetas. Pero el Qumran, dice, es el nombre árabe contemporáneo dado a unas ruinas donde es posible que habitara una comunidad de la congregación judía de los esenios. O sea, que ellos habitaban como en un lugar en específico. Se cree, esto no está contemplado en la palabra, que Jesús estaba con los esenios. Hay quienes dicen que estaban en la India. Pero, ¿qué aprendió Jesús con los esenios? Esto es algo que se cree, esto es algo no es que la Biblia dice. Se cree que Jesús aprendió altos niveles de espiritualidad con los esenios. Porque Jesús hizo cosas sorprendentes. Jesús después que murió, se apareció a los discípulos. Ellos estaban en el aposento alto con la puerta cerrada, con todo. Y Jesús prácticamente, lo que se puede sobreentender es que Jesús atravesó las paredes. Jesús entró donde ellos estaban, donde ellos tenían todo cerrado. ¿Cómo Jesús entró? Donde ellos tenían todo cerrado. Se cree que los esenios, Jesús aprendió un alto nivel de espiritualidad. Y cuando me refiero a un alto nivel de espiritualidad, me refiero a un nivel donde lo que Jesús solicitaba se manifestaba al instante. Jesús se tocaba con un ciego, escupía en tierra, le hacía lodo, vete, lávate allí, y el ciego veía. Jesús le habló al paralítico de Betesda, le dio una palabra y el paralítico empezó a caminar. La mujer del flujo de sangre, que ahí hay un misterio muy poderoso, tocó el manto de Jesús y ella fue sana. Pero había mucha gente tocando el manto, rozando a Jesús, Jesús caminando entre la gente. Hay muchos que dicen que esto era un manto babilónico, que era donde Jesús derramaba sus lágrimas y todo eso. Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. O sea, aquí hay un misterio. Y Jesús se movía a unos niveles sobrenaturales. Jesús caminaba en el agua. Cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús estaba caminando en el agua. Los niveles en los que Jesús caminaba, Jesús dijo, el que cree en mí hará las obras que yo haga y aún mayores. Y esas obras yo entiendo que nosotros las podemos hacer, pero que tenemos que estar en ese nivel de conciencia en el que Jesús tenía, en el que Jesús estaba, para poder nosotros entonces manifestar este tipo de cosas. Por eso, no hay ningún personaje en la Biblia como Jesús, con la maravilla que Jesús hizo. Y se cree que todo esto, él lo aprendió a través de los esenios. Repito, esto la Biblia no lo dice, esto es algo que se cree, porque hay gente que anulan todo lo que la Biblia no dice. Y con todo el respeto que tienen las escrituras, que es un libro terrible, que es un libro profundo, que es un libro que encierra mucho misterio, yo entiendo que la Biblia no contiene todo lo que contempla a la raza humana. Todo el misterio de la humanidad no lo tiene la palabra.
Eso no quiere decir que alguna teoría que no esté en la Biblia, ya usted le quita validez. No podemos decir que es bíblico, pero tampoco se le puede quitar totalmente validez. Porque hay muchas cosas hoy en día que la ciencia ha descubierto, que se comprueban que es cierto y no está contemplado en la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas nuevas cosas que la ciencia ha descubierto, pero que la Biblia no establece? O que la Biblia literalmente no dice. Miren qué dice acá. ¿Qué actitud tenían los esenios con Jesús? Quienes niegan la relación entre Jesús y los esenios citan una referencia en el Evangelio de Juan 10, del 22 al 27, que voy a leer ahora, donde se habla de que Jesús asistió a la fiesta de la dedicación o Hanukkah, que no voy a hablar sobre esto en este video, eso lleva su explicación, la cual se cree que los esenios no participaban de ese tipo de fiesta, por considerar dicha fiesta ilegal, ya que no era ordenada por el Taná. Y por eso se creen que Jesús no tuvo con los esenios. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Juan 10 del 22 al 27. Miren lo que dice aquí. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos se sentían turbados por Jesús. Verso 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay una gran controversia. Aquí muchos dicen que estuvo con los esenios, pero este texto, si los esenios eran un grupo de los judíos, ellos aborrecían a Jesús. Entonces, no se sabe si verdaderamente él tuvo con los esenios o no tuvo con los esenios. Pero en ese lapso de tiempo en el que Jesús no hay registros, algo estaba haciendo Jesús. Hay gente que dicen que esto no tiene importancia. Hay gente que dicen que lo importante es lo que está manifestado en la palabra, que esto no tiene gran importancia. Esto no tiene importancia para el que no le interesa. Pero si a mí o a mucha gente le interesa, ¿por qué no está relatado ese tiempo de qué hizo Jesús? Un personaje tan importante en la espiritualidad o en el mundo cristiano y en otras áreas de la espiritualidad. ¿Por qué no se sabe qué él hizo? También se cree que estuvo en la India. Dice, se afirma que cuando Jesús se retiró al desierto de Judá, en realidad se fue a la India a practicar yoga. La historia cuenta que Jesús fue rescatado de la cruz por los esenios. Esto es otra historia. Y los resucitaron con hierba milagrosa del Himalaya para morir en la Cachemira en la India. Aquí hay mucha teoría, pero las dos teorías que más han hablado es la teoría de que tuvo o con los esenios o que tuvo en la India, también aprendiendo un alto nivel de espiritualidad y aprendiendo sobre una rama que le llaman metafísica, que es la ciencia que estudia más allá de lo físico. Porque Jesús hacía cosas que eran sorprendentes, que eran cosas sobrenaturales. Y se supone que de alguna manera la aprendió. Hay quienes creen que la aprendió con el Padre. Hay otros que creen que la aprendió medio oración. Hay otros que creen que la aprendió a través de los esenios, a través de gente de la India. En sí, prácticamente, esto es un misterio. Un misterio que todavía ninguna ciencia ha podido revelar. ¿Dónde estuvo Jesús en ese tiempo? Esa es una gran interrogante. Pero según dicen, o estuvo con los esenios o estuvo en la India. Pero en ese tiempo que Jesús estuvo fuera, desconectado porque no se dice dónde estaba, algo estaba haciendo Jesús. Hay algo que yo comprendo, ya para finalizar este video, y es que los guerreros se conocen en el campo de batalla. Y si Jesús
no hay relato de él, no significa que él no estaba haciendo nada, sino que estaba haciendo algo, pero esto no fue escrito en la palabra. Lo voy a dejar hasta acá, hasta aquí este video. Si no se ha suscrito al canal, suscriba, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga.